Manuel Buendía Tellez Girón fue uno de los periodistas mexicanos más sobresalientes de la segunda mitad del siglo XX, nacido en Zitácuaro, Michoacán, el 24 de mayo de 1926. Fue hasta los 14 años cuando descubrió su vocación periodística, empezando a colaborar en la revista La Nación del Partido Acción Nacional, partido con el cual en un principio simpatizaba y del que se alejaría más tarde. Después de alejarse del Partido Acción Nacional, fue contratado como reportero de guardia en el diario La Prensa. Pronto ingresó a la cooperativa y desarrolló en la fuente policíaca sus dotes reporteriles, que lo llevaron en poco tiempo a cubrir las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y después de las actividades del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Después de esto, ocupó distintos puestos en el mundo periodístico y editorial, desde columnista, editor hasta director general, de La Prensa, la revista de CFE, Prensa del Departamento del Distrito Federal y de la CONACYT. Buendía también fue docente. De 1952 a 1967 fue profesor de tiempo completo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en donde impartió la materia de redacción periodística. También militó en la UNAM, para ser más exactos, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde impartió de 1973 a 1984 la materia de redacción y oficinas de prensa. Manuel Buendía fue considerado un experto a consultar por la prensa foránea. Su presencia multiplicada en foros, conferencias, encuentros y convenciones, además de la publicación de sus primeros dos libros, Red Privada y La CIA en México, lo consolidaron como uno de los periodistas más leídos e influyentes de la última mitad del siglo pasado. Manuel Buendía, uno de los primeros reporteros que incomodó al sistema político mexicano, ya que no temía hablar de narcotráfico, narcopolíticos, de la DEA, el tráfico de armas e incluso de la iglesia. Manuel Buendía es bien recordado por su columna Red Privada, la cual publicaba dentro del periódico Excelsior, desde donde ya daba muestras de su esencia como periodista, hablando de temas como la corrupción gubernamental, la intromisión de la CIA en México y los excesos de los empresarios. Fue muy reconocido por ser uno de los primeros, si no es que el primer periodista que con sus propios recursos, vaya, con su propio dinero, con sus propios medios, sin ningún apoyo de la prensa o del gobierno mexicano, dio con agentes de la CIA infiltrados dentro de México. ¿Para qué? Solamente él lo sabía, ya que nunca pudo publicarlo. Un periodista que fue acribillado el 30 de mayo de 1984 en plena calle. Tomando como base el documental de Netflix, podemos observar que el mayor acierto son los amplios comentarios de Jorge Carrillo, un viejo tiburón del drenaje profundo de la política. La primera hora de este documental que observamos está dedicado a los múltiples sospechosos del crimen, a quien don Manuel se dedicó a pisar los talones. El narcotráfico, los políticos coludidos e incluso los tecos de Guadalajara. Rubén Figueroa en Guerrero y hasta el mismísimo presidente Miguel de la Madrid. Desde el puro enfoque político podemos decir que mandaron a silenciar a Manuel Buendía, quien fue realmente un muy buen periodista, que no le tenía miedo a sacar notas relacionadas con la política, con el narcotráfico, con el extranjero o con cualquier tema que en ese entonces se consideraba nota roja. Manuel Buendía nunca le temió nada y fue lo que realmente lo llevó a la muerte. Como lo dijo él, la única forma de matarlo sería disparándole por la espalda. Hay otros entrevistados como Moro Ávila Camacho, sobrino nieto del expresidente, quien fue acusado de haber jalado el gatillo, por lo que pasó casi 20 años en el reclusorio norte. Moro declaró a su jefe, José Antonio Zorrilla, director de la DFS, que le ordenó ir al lugar de los hechos de inmediato, y en moto repentinamente se le colgó como un chango, otro agente conocido como el Chocorrol, y que le dijo que apresuradamente se fueran de ese lugar de los hechos. Testigos señalaron que los dos que se fueron eran los asesinos. El Chocorrol fue ejecutado después, y Moro sostiene que ese agente fue el que ejecutó los disparos. Moro señaló que todo fue un ajuste de cuentas del gobierno de Miguel de la Madrid. El gobierno quería culpables, y acabaron él y Zorrilla, y otros 3 agentes, gracias a una buena maniobra del procurador Morales Lechuga. Otro de los personajes más sobresalientes es Zorrilla Pérez, quien ambicionaba en esos tiempos para la gobernatura del estado de Hidalgo. La investigación culminó en 1989 con la conclusión de que Zorrilla Pérez había sido el actor intelectual del asesinato de Manuel.
Pero muchos periodistas aseguran que fue un crimen de Estado, un crimen perfecto, así que realmente la respuesta no se sabe. El único que la sabe es Zorrilla Pérez, quien probablemente se la lleva a la tumba. Otro de los puntos más interesantes e importantes es de que muchos políticos deseaban silenciar la boca de este gran periodista. Incluso se habla del gobernador de Guerrero lo amenazó a muerte. El periodista Miguel Ángel Granados, en su libro Buen Día, el primer asesinato de la narcopolítica en México, ofrece la hipótesis de que la narcopolítica es la principal pista que apunta hacia el asesinato de Manuel. El periodista ya reconstruye el asesinato del periodista y toda su trayectoria. Desde entonces y con el asesinato de Buendía y la impunidad de los verdaderos culpables, se han sumado muchas muertes de periodistas que han sido asesinados. Pocos días antes de la muerte de Manuel Buendía había cumplido 58 años de edad. Este 24 de mayo hubiera cumplido 95 años, pues nació en Michoacán en 1926. A la muerte de Manuel Buendía, un grupo de periodistas encabezados por Miguel Ángel Sánchez creó la Fundación Manuel Buendía, con el fin de rescatar y difundir sus obras. Cuales presuntamente Manuel Buendía fue asesinado fueron los vínculos entre los personajes políticos de México y el narcotráfico. Buendía tenía contactos que le habían proporcionado información de que la Dirección Federal de Seguridad era la que controlaba toda la red de narcotráfico en el país. Y ese fue uno de los principales motivos, si no es que el más claro, por el cual Manuel Buendía fue asesinado el 30 de mayo de 1984. José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad, fue acusado en 1989 como el autor intelectual del asesinato. Juan Rafael Moro Ávila fue el autor material y fue quien disparó la pistola que terminó la vida de Manuel Buendía.